Bienvenidos, un feliz sábado a cada uno de ustedes. La semana está dividida en 7 días y hoy es un día especial. Hoy es día sábado. Bienvenidos aquí a Reflexiones para la Vida, un programa educativo online de la Universidad Peruana Unión. Y también damos la bienvenida por unirnos ahora con Nuevo Tiempo, radio, también del Facebook de con un tema específico hoy, el tema apóstoles. Ya hemos pasado 2 programas, ahora tenemos invitado, está con nosotros el doctor asociado del Patrimonio White. Doctor. Buenas noches, es un gusto. Es una alegría tenerlo con nosotros. También está el doctor Abner Hernández, quien es profesor de nuestra Universidad de Andrews, allí en Bering Springs, Michigan. Buenas noches, un gusto estar con ustedes y gracias, Gluder. De mucho tiempo, realmente que el Señor te bendiga. Pues ha estado nevando los últimos. Bueno, así es la zona de, ¿no? No sé si estás en Silver Spring, ¿dónde estás, el doctor Alberto? Sí, yo estoy en mi casa en una clausura aquí por el problema del coronavirus. Entonces, ¿qué hacer? Tuvimos que cancelar todos nuestros viajes hasta el final del año. Wow. ¿También está nevando por allá? No. Aquí la temperatura está mejorando. Está mejorando. Ahí, bueno, un poco de sol, ¿no? Ya, sí. Ya es primavera. También está con nosotros el doctor Benjamín Rojas. El doctor Benjamín Rojas es profesor aquí de nuestra Universidad Peruana Unión. ¿Cómo estás, Benjamín? Muy buenas noches, es un privilegio estar acá compartiendo este momento con ustedes. Realmente es una alegría también llegar a través de este medio a cada una de las personas que están escuchándonos. Los de vuestros nombres, Alberto, Abner y Benjamín, ¿está bien? Para hacer un avanzar. Muy bien. La verdad es que como el mundo ahora ha cambiado, a partir del año 1900 o del 2011 pasamos a una nueva era que muchos lo han llamado la era de la revolución de la revolución industrial, ¿verdad? Quiero mostrarles esto a ustedes, por favor, la era de la revolución industrial. Y en realidad, si esta es la 4.0, existió el 1. Y el 1, la primera revolución industrial ocurrió, algunos dicen, entre los años 1760 hasta los 1840. La era donde apareció el ferrocarril, el motor a vapor. Entonces, el hombre fue reemplazado por la maquinaria. Una era diferente, cambió totalmente y pasaron a una nueva época donde el ser humano comenzó a desenvolverse de otra manera. Luego pasamos a la segunda revolución industrial, disculpe, estoy con la revolución francesa aquí, segunda revolución industrial. La Primera Guerra Mundial. ¿Qué ocurrió allí? Era la fabricación en serie, es decir, apareció la electricidad, que fue un medio en el cual hubo un gran cambio. Aparecieron los carros, el automóvil, y cambió totalmente la vida del ser humano. Por el año 1960 apareció la tercera revolución industrial, cuando apareció el Internet, la globalización, el hecho de que conozcamos de un lugar a otro, eso hizo que el Internet nos acercara más el uno al otro. Y esta revolución industrial cambió totalmente la vida del ser humano. El Internet de manera drástica. Y como decíamos, algunos calculan en la revolución industrial 4.0, donde se habla de la fabricación aditiva, Big Data, o estamos hablando de los robots automáticos, el carro automático, estamos hablando de la computación en la nube, o la realidad aumentada, etcétera. Cambió totalmente, más aún ahora
que estamos en casa nosotros, estamos viendo esto de una realidad, cambió totalmente nuestro mundo, todos estamos en casa y estamos usando la computadora hoy más que nunca, usando los medios digitales. Ahora, ¿cuánto de eso ha afectado para que cambiemos y miremos la Biblia también de otra manera? Porque la Biblia fue escrita en una época donde no había computadora, no existían esas revoluciones 1, 2, 3, 4, aunque ahora ya se habla de una revolución 5.0. ¿Cuánto de eso habrá cambiado? ¿Será que también a este sagrado libro tendremos nosotros que cambiar nuestra manera de interpretarla? Doctor o amigo, en este caso Alberto, ¿qué dices tú de este asunto? ¿Será que nosotros veamos a un Jesús que se ha adaptado en su época de lo que hablaba Abraham, Moisés? ¿Cómo interpretaba él la escritura? Pergunta é muito interessante. O mundo ha cambiado significativamente. Lá na história bíblica, mais ou menos 1500 anos, pero la Biblia, lo que hace la Biblia un libro distinto de todos los demás es que contiene elementos de la cultura local, pero tiene principios universales. Interesante. E quando Jesus habla de la Bíblia, aunque ele estivera como mais de 1000 anos depois de Moisés, ele falava de Moisés e de los demás escritos como se tiveram o mesmo poder, a mesma autoridade que tiveram em sua época. Por lo tanto, se este padrão era aplicável para Jesus, por que não pode ser para nós outros que a Bíblia tem una se reemplaza? Dice de otra manera, si antes se veía milagros, hay que aceptarlo de otra forma. Bueno, me parece que la pregunta es muy interesante y especialmente por el contexto donde la pones, ¿verdad? En estas revoluciones industriales, donde el ser humano va desarrollando y a mí me las escrituras. Yo ¿cómo se interpretaba las escrituras? Yo creo que Alberto nos decía algo muy esencial que responde a la pregunta. Jesús aceptaba las escrituras como la palabra de Dios y la autoridad final. La autoridad final para guiar su vida y también para guiar su ministerio. Y lo segundo es que a pesar de que habían pasado todos esos años, como nos decía Alberto anteriormente, Jesús recurría a la Biblia continuamente, al significado del texto. Más allá de las palabras del texto, porque lo que pasa, Gluder, me parece a mí, es que cuando los años pasan, el texto bíblico va adquiriendo tradiciones, ¿no? Y va adquiriendo nuevas ideas que se les van añadiendo al significado del texto. El mensaje de Dios en ella. Y si me das un minuto más, a mí me parece que eso está claro, ilustrado en las controversias de Jesús con los fariseos sobre el divorcio y con los saduceos sobre la resurrección. ¿Oíste que fue dicho algo así? El divorcio, Jesús va y le cita Génesis 1:27 y 2:22. Y Jesús le dice, mira, estos son los textos conclusivos sobre el tema, y en estos textos están los principios universales sobre el asunto, a pesar de que ellos están leyendo desde Deuteronomio 24, y Jesús no está diciendo que Deuteronomio 24 no es palabra de Dios, pero está diciéndole, ¿sabes qué? El texto que es regulativo para ustedes está leído a través de los lentes de una tradición que no coordina con el ideal de Dios en el libro de Génesis. Lo mismo pasa con la controversia sobre la resurrección.
Jesús los lleva a Éxodo 3:6 y recorre el principio de vida y le dice, Dios es creador y dador de vida. Por lo tanto, la muerte no tiene parte en su reino, no tiene lugar en su reino. Y explica ese principio de la palabra de Dios. Es decir, que como decía Alberto y como explicabas tú también, Jesús iba a buscar esos principios que estaban en el texto, a esas fuentes autoritativas finales que respondían a todas las preguntas. Interesante. Cuando nosotros tenemos ahora la Biblia, bueno, es fácil. Ahora incluso la tenemos en el cell phone, ¿no? En el teléfono. Podemos tener las escrituras. Pero aquel entonces eran libros, eran rollos, no eran rollos. Y no estaban en las casas. Imagínense en la casa de Jesús toda una biblioteca como la biblioteca que tengo acá, cada uno de los libros. No era así. Estamos hablando de 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento en la cual él vivió y no los tenía en la casa, sino era el lugar en el templo. Algo te hace recordar, Benjamín, de cómo Jesús usaba la Biblia, cuál era la mecánica. Por lo menos Lucas nos habla algo, ¿verdad? Claro, Lucas de alguna manera presenta la forma en la que él usaba, ¿no? Y claro, tenía que ir al templo porque ahí había que leer las escrituras y él básicamente en la sinagoga al frente se ponía y leía las escrituras y decía que eso era lo que se estaba cumpliendo también. Es uno de los textos más conocidos tal vez. Yo quisiera mencionar, añadir algunos detalles respecto al uso que el Señor Jesús hacía, que ya se mencionó varias cosas importantes. Pero creo que vale la pena también, por ejemplo, mencionar que dentro de todos los autores, bueno, el Señor Jesús no es un autor del Nuevo Testamento, pero Él es una persona que habla y sus palabras están registradas. Pero es interesante notar que Él es el que más usa, o sea, no hay nadie, ni siquiera Pablo usa tantas veces el Antiguo Testamento como el Señor Jesús. El Señor Jesús usa un promedio de unas 60 veces, 60 versículos diferentes en el Nuevo Testamento. Ahora, esos 60 versículos diferentes, si nosotros los contamos en los 4 evangelios, se multiplican y se vuelve una buena cantidad, ¿no? Entonces, además, él se usa unas 120 veces alusiones a algunos textos del Antiguo Testamento. O sea, en realidad el Señor Jesús usa cerca a más de 450 veces. Algunos estudiosos dicen un poco más, otros dicen un poco menos, pero él usa muchísimo el Antiguo Testamento. Y como ya se mencionó, lo usa pues reconociéndola como palabra de Dios, la usa reconociendo que es una fuente de autoridad para la vida del ser humano, ¿no? Pero yo quería enfatizar este hecho de cuán importante el Antiguo Testamento y cuánto valor le dio y cuánto lo usó durante su ministerio. Y creo que es importante que nos llevemos, ¿no? Cuando nosotros vemos en los evangelios muchas frases escritas por los evangelistas acerca de Jesús, nos admiramos realmente cuántas citas bíblicas. Alberto, ¿cómo es que hizo Jesús para eso? Porque no tenía que llevar su Biblia, como nosotros abrimos ahora, abre Salmo, abre Deuteronomios, Corintios. ¿Cómo hizo eso? O sea, ¿qué había detrás de eso? Déjame solo añadir una idea más antes de contestar tu pregunta. Sabes que los críticos de la Biblia y los grandes críticos de la autoridad de la Biblia fueron prácticamente todos alemanes, con Semler, Wellhausen, Rudolf Bultmann, sí, y así por adelante. Eles questionavam a autoridade ou a autenticidade, a historicidade do texto bíblico. É interessante que Jesus, muitos deles falam que, por exemplo, Gênesis 1 ao 11 é simplesmente mito, uma alegoria, não é realmente histórico. Pero Jesus fala de tudo o que ocorre ali como histórico. Habla, por exemplo, de Adão e Eva como reales, del diluvio e de Noé também, porque o sermão del monte, en el sermão escatológico de Mateus 24, Lucas 21, habla como foi nos dias de Noé, seria. E então, esta é uma questão. Agora, por outro lado, moça, como tu tienes ali
Él aprendió la Biblia en su casa, a sinagoga, pero él era uno de los estudiosos, daba mucho de la palabra. Por supuesto, no tenía los recursos que tenemos hoy. Por ejemplo, yo tengo aquí un libro que es muy largo y es páginas y son del solo para tener una idea. Pero Jesús tenía acceso y un punto comentaristas, as autoridades mais confiáveis. Interpreta desta maneira, por que eu tenho que dizer, mira, Jesus não interpretava de uma maneira literal e histórica, por lo tanto, pero eu sou mais iluminado que Jesucristo, eu tenho uma ideia melhor para plantear. Por favor. ¿Cómo es que cuáles eran las partes de la Biblia que Jesús también los consideraba? Mira, perdón. Esa parte que es útil, ¿no? Esa parte que es la base básicamente para el resto. Vamos. A añadir algo sobre, yo creo que no debemos pasar para la primera pregunta por acá. No uso la Biblia. Todo lo que hemos dicho hasta el momento, usando la Biblia como y menciona también que él la usó vía las escrituras. Yo creo que nosotros en eso es una necesidad urgente que nosotros a la enseñanza, pero usarla como autoridad y norma de vida. Y Jesús hacía eso con las escrituras continuamente. Jesús usaba, ¿verdad? Preguntabas en tu... Sí. Había formas, porque Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, pero es muy interesante que tú nos hayas invitado a esta noche a casi todos los historiadores aquí, ¿no? Seguro, pero creo que es algo del Nuevo Testamento, según lo que la historia sería beneficioso, acorde con la perspectiva tradicional de la formación del canon del Antiguo Testamento, o la perspectiva tradicional dice que para el 400 antes de Cristo ellos decidieron sobre el pecado, pero no es hasta el concilio de Yagni en el 90 después de Cristo que deciden sobre los escritos. Los historiadores hoy del canon del Antiguo Testamento, tanto judíos como protestantes, que la teoría tiene problemas. Yagnia no se aprobó los escritos, unas controversias y ellos simplemente afirmaron lo que era práctica de Cristo y antes del año 90 después de Cristo. Así que la escritura del Antiguo Testamento, los profetas, salmos y toda esta parte de los escritos. El Antiguo Testamento, que hay dudas es muy fuerte, es el uso de quizás uno de los libros del Antiguo que no está citado
pero era parte aunque como dijo Benjamín antes, situaban de varias de estas porciones. Los dos hombres que se dirigían a Emaús, y comenzaba desde Moisés y siguiendo todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Estaba recorriendo todo, el versículo 44. Luego les dijo, estas son necesario que se cumplan y en los salmos. Benjamín, que estos pasajes algunos consideran probablemente, viendo los eruditos, ya Alberto había hablado de que gente del pasado. ¿Será que pues Jesús a lo que significaba, a lo que significa hoy? ¿Podemos hacer esa diferencia? Bueno, esa es una pregunta bastante con buen tiempo. Sí, sencillo acá. Mi palabra de Dios en algunas aplicaciones que pueden variar, algunas aplicaciones que pueden cambiar, pero el mensaje, el sentido, lo que está diciendo, la orden, el pedido, es el mismo siempre. Claro, antes no había carros, ¿no? Antes había carruajes, antes había caballos, entonces si el pedido es que, digamos, no matemos a alguien, lógicamente ahora pues yo puedo matar con el carro atropellando a alguien, o puedo matar en el pasado con el carruaje, entonces la aplicación podría ser distinta, pero el mensaje, el pedido, siempre es el mismo. Entonces, hay veces, yo también he escuchado por ahí de que hay algunas porciones de la palabra de Dios que en realidad solo son para cierto tiempo, para cierto periodo, para cierto grupo de personas. Pero déjenme decirles que por lo menos mi comprensión es que eso es prácticamente hacer lo que hizo Bullman, pero disfrazado, de una manera distinta, ¿no? Lo que el pastor, o lo que el pastor Tim decía. O sea, es atacar a la Biblia, porque es decir, ok, esta porcioncita realmente si la sacamos no tiene mucho valor, porque de alguna forma eso fue para ese grupo. Pero todo lo que hay en la palabra de Dios tiene mucho valor, tiene mucho sentido para nosotros. Lo que necesitamos es simplemente leerlo, como dice Elena Harmon de White, por encima, una lectura plana, que es muy importante, una lectura simple, ¿no? Y entonces comprender qué es lo que Dios está diciendo. Y el Señor Jesús hacía eso cuando Él leía las Escrituras. Cuando Él leía las Escrituras, Él no buscaba muchos recovecos, por así decirlo, ¿no? Él usaba las Escrituras de forma muy clara y directa. Miren, el hombre ha sido creado varón y mujer, no había que estar encontrándole una cosa muy, muy complicada en eso. O sea, así fue creado en el principio, así se hizo, eso es lo que dice, eso es lo que significa. Y eso es lo que nosotros creo debemos de hacer cuando también nos acercamos a las Escrituras. Creo que deberíamos de leerlo sin tratar de encontrar muchas cosas ocultas, como si hubiese una cosa mística dentro, porque Dios en su mensaje, cuando Dios comunica las cosas, es bastante claro y transparente con el ser humano. No está andando con muchos, escondiendo las cosas, ¿no? ¿Alguien quiere aclarar? Alberto, tal vez Abner, antes de pasar a un... A ver, Mira, muy bueno las observaciones de Abner y de Benjamín. Ahora, me gustaría agregar algo a que Benjamín dijo de una manera muy buena. No es perfeccionar o que tú disseste, simplemente agregar una idea. Não está perfeito. O ponto é o seguinte: em la Bíblia, o que hace de la Bíblia um livro distinto de todos os demás? Todos nós outros que estamos aqui já escrevemos livros, então não é uma novidade. Pero qual é a diferença entre a Bíblia e o livro que eu escrevo? Em la Bíblia, tu tienes um constante diálogo
entre princípios universales e aplicações temporales desses princípios. Então, aunque tu tienes uma aplicação temporal para uma época, esta aplicação tem como fundamento um princípio universal. E isso faz com que a Bíblia seja para todos os tempos e todas as pessoas, e não é simplesmente bueno para aquela época. Agora, há um ponto, a mim me gusta um pensamento, não sei quem é o autor, já investiguei muito, todavia não encontrei, que diz o seguinte: não é a herejia que genera a desobediência, é a desobediência que genera a herejia. Então, quando eu não me gusto uma coisa e minha vida não está em conformidade com a Bíblia, então eu tento sacar, mira, isso aqui é só para aquela época, isso é só para lá, como se eu venho com o sarandeio ali para sacar o que quero. O espírito crítico da Bíblia saca seu poder transformador. E queda simplesmente como um livro de cultura. Isso é a pior coisa que eu, como cristiano ou creyente, puedo fazer. Sí, yo quiero añadir algo, Abner. Hay una implicación importante aquí sobre cuando leemos la Biblia. Jesús la leía y a mí me parece la implicación de tu pregunta va a la relación de cómo Jesús habla en referencia a la ley de Moisés. Por lo menos así yo la vi un poco, ¿no? Y a mí me parece que es importante notar que Jesús va más allá de la letra de la ley, pero no va más allá de la letra de la ley para oponerse a la letra de las escrituras. La ley dice no matarás, ¿no? Y Benjamín mencionó esa parte, no matarás. Muy bien, ya sabes leer, felicidades, que te vaya bien, ¿no? Pero ¿cuál es el verdadero significado de esas palabras? Eso es lo que Jesús me parece nos desafía todavía con más precisión. ¿Cómo aplicas esas palabras? ¿No? Y la aplicación es el amor, y el amor representa que no matarás es no enojarte con tu hermano. Y si te enojas, si le ofendes, ya has matado, ya le has matado. O sea, por lo tanto, Jesús no está arguyendo contra la ley de Moisés, pero está arguyendo contra la limitación que la tradición desea ponerle a esa ley. Tú has oído, el texto dice, e incluso la interpretación dice, pero yo os digo, el verdadero espíritu, el verdadero significado en el contexto del amor va más allá. O sea, no basta con que no mate a mi hermano, no termina allí el espíritu de la ley, el verdadero significado, la verdadera aplicación que Jesús hace, va al interior y va incluso al pensamiento que yo tengo con mi hermano. Muchas gracias. Mira, si tú abres allí en tu casa, toma tu Biblia, abre Mateo capítulo 5, versículos 17 y 18, dice, no penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir, dijo Jesús. Porque de cierto os digo que antes que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. No te vayas. Vamos a seguir conversando. ¿Hay alguna cosa más? Sí, só um detallecito. Vamos. Mira, ¿cuál es la esencia de la ley? El amor. Si la ley se fue, el amor está en dificultad también. Entonces, en la Biblia tenemos el uno, el mandamiento del amor, los dos, amor a Dios, al próximo, los 10, que lo aclara más todavía, y los muchos. Entonces, esta dimensión, la ley como una expresión del amor de Dios, tiene una amplitud muy amplia en la Biblia. Bueno, todavía seguimos con nuestro programa No Te Vayas. Tenemos una breve pausa. Queremos darles un consejo en este momento tan especial. Volvemos.
Las características distintivas de la educación que brinda la Universidad Peruana Unión tienen como fundamento los principios cristianos y apuntan a educar la mente y el corazón. Somos conscientes que el mundo no solo necesita profesionales con conocimientos, sino profesionales que marquen la diferencia con sus valores y principios, profesionales que demuestren vivencialmente una educación integral. Es por ello que la educación universitaria en nuestra institución busca la formación integral de sus estudiantes, abarcando el área académica, psicológica, bienestar físico y bienestar espiritual. La verdadera educación significa más que seguir cierto curso de estudios, y esto se logra con el desarrollo armonioso de todas las facultades físicas y mentales. Es por ello que en la Universidad Peruana Unión nos esforzamos por educar para esta vida y la eternidad. Gracias por estar nuevamente con nosotros, y a los que recién se han conectado, bienvenidos. Estamos en Reflexiones para la Vida, un programa que ayuda a entender la Biblia, el libro más vendido en este planeta. ¿Ok? Queremos mandar nuestros saludos a los amigos que nos están mirando de ahí, de Argentina, de California, los Estados Unidos, en Honduras, Panamá, aquí en el Perú, en todos los departamentos. Estamos Juliaca, hay un buen grupo allí, Arequipa, Tacna, Piura y otros. Realmente es una alegría tenerlos a ustedes, que el Señor los bendiga, y un abrazo y un saludo de aquí, desde la Universidad Peruana Unión. Estamos hablando el tema de cómo consideraban a la Biblia Jesús y los apóstoles. Hemos hablado de Jesús, ahora vayamos a los apóstoles. Alberto, ¿cómo usaban los apóstoles la Biblia o la escritura como aquel tiempo se conocía? Essa é uma boa pergunta, porque algumas pessoas dizem o seguinte: Jesus, durante seu ministério, hizo muitas referências ao Antigo Testamento como literal, pero depois de la cruz tudo cambiou. Então, o Antigo Testamento foi bom hasta la cruz, agora estamos bajo o Novo Testamento. Agora, o curioso, se tu vas mirar o Novo Testamento, é que os apóstolos de Jesus, depois de la cruz, hacen o mesmo uso do Antigo Testamento que Jesus lo hacía. Então, qual é a diferença entre o Antigo Testamento e o Novo? O Antigo Testamento era o Evangelho em símbolos. Estavam mirando por adelante por el Messias. O Novo Testamento é o Evangelho em realidade, onde as pessoas miram atrás e já têm o Messias. Esta é a realidade. Não fuera o Antigo Testamento, nadie aceptaria Jesus de Nazaré como o prometido Messias, pero com base nessas profecias que apontavam, então os apóstolos fazem o mesmo uso que Jesus lo hace, com a mesma autoridade. E temos quantidade de exemplos de textos bíblicos onde, quando que hablam de las escrituras del Antigo Testamento como se fueran la voz de Dios hablando. E temos en el Nuevo Testamento, por lo menos hay un erudito que lo planteó así, 2.688 alusiones, por lo menos, al Antigo Testamento, a tal ponto, e Gluder, tu eres um especialista em Apocalipse, o Apocalipse é praticamente uma convergência. Sí, puro Antigo Testamento. É uma convergência de imágenes do Antigo Testamento no Apocalipse. Había una autora que decía, Ellen G. White decía que en el libro Apocalipsis se encuentran y terminan todos los libros de la Biblia. Interesante, ¿no? Abner, tú que has entrado, siempre recuerdo muy bien que la historia de especialmente los apóstoles era algo que te fascinaba. ¿Cómo crees tú que los apóstoles usaron la Biblia, las Escrituras?
Mira, déjame responderte que, por una parte, esto sería una conversación sumamente interesante porque hoy en la hermenéutica del Nuevo Testamento hay toda una discusión de cómo interpretar la Biblia y se habla de la hermenéutica apostólica. Se habla de que en realidad tenemos que descubrir cómo ellos interpretaron la Biblia para usar ese método, no otros métodos que pululan hoy en día para la interpretación bíblica, ¿no? Pero esa es una parte demasiado técnica. Yo hablo de, no creo que Alberto nos dio una respuesta bastante comprensiva, ¿no? Yo creo que ellos usaron los textos bíblicos para presentar a Jesús como el cumplimiento de la esperanza mesiánica del Antiguo Testamento. Y ese es el centro de la querigma cristiana, o sea, de la predicación cristiana. Y además de eso, por supuesto, las escrituras para ellos era el medio de instrucción para transformar la vida de sus oyentes, para llamarlos a comprometerse con el reino de Dios y para vivir la vida del Espíritu. A mí me parece que esa es la manera como los apóstoles continuamente utilizaron las escrituras del Antiguo Testamento. ¿Podemos agregar algo, Benjamín? Sí, tal vez podría agregar cómo Pablo usa las escrituras. Es interesante que en la carta de Romanos, ¿no? Cuando nosotros leemos los primeros versículos de Romanos, Pablo tiene una declaración que a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención. Él dice de que él es siervo de Dios, llamado para predicar el evangelio, y luego dice que ha estado profetizado en las escrituras. En otras palabras, si nosotros a Pablo le preguntaríamos, Pablo, ¿dónde están los evangelios? ¿No? Entonces Pablo posiblemente nos diría, mira, lee de Génesis a todo el Antiguo Testamento y entonces ahí están los evangelios. Porque para Pablo es básicamente todo el Antiguo Testamento, porque no habla solamente de una porción, él habla de todos los documentos del Antiguo Testamento. Como siendo el lugar donde se encuentra la buena noticia, como siendo el lugar donde se encuentra la buena nueva de salvación. Y él mira el libro, mira estos libros con esos ojos. Yo sé de que hay muchas teorías respecto a cómo ellos leían, cómo lo interpretaban, ¿no? Pero déjenme también añadir algo al respecto. Yo creo que ellos siguieron la misma línea del Señor Jesús. El Señor Jesús usó un sistema que consideraba histórico al documento y los apóstoles hacían lo mismo. El Señor Jesús miraba que esta era autoridad para su vida, porque como bien lo dijo ahí Aner, él lo practicaba. Y entonces yo creo que los apóstoles, y vemos eso en la vida de ellos, que ellos también lo usaban como autoridad para su vida porque practicaban lo que decía el Antiguo Testamento, vivían lo que el Antiguo Testamento ordenaba. No estaban inventando una nueva creencia, no estaban inventando una nueva doctrina. Simplemente estaban viviendo eso y escribiendo documentos que luego fueron canonizados porque fueron inspirados por el Señor. Entonces, es importante que nosotros entendamos que para ellos esa era su Biblia. Para ellos ese era el documento de autoridad, de práctica, de fe, de creencia. Y para el Señor Jesús fue igual y ellos siguieron en la misma línea, ¿no? Mirando aquí Romanos capítulo 1:3 dice evangelio, que se refiere a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Jesús, claro, que era del linaje de David, haciendo referencia al Antiguo Testamento. Hemos visto hoy que Jesús, los apóstoles, también confiaban en la Escritura de aquel entonces, el Antiguo Testamento, ¿verdad? Ellos sabían perfectamente que era la palabra del Señor, era la palabra de Dios. Ahora, Alberto, ¿cómo debiéramos nosotros de actuar con aquella gente que rechaza la autoridad y la autenticidad, de la Biblia o de las Sagradas Escrituras? ¿Cómo deberíamos nosotros actuar? Bueno, en primer lugar, yo creo que tenemos que respetar la opinión de las personas. Ahora, hay una cosa, yo creo que en muchos casos lo mejor es preguntar do que contestar o discutir. Se eu encontrar uma pessoa assim, eu diria, tu crees que tu espírito crítico com a palavra de Deus te ha hecho mais feliz
que tú tienes una mejor perspectiva de vida y del futuro. Yo me acuerdo que un amigo que hasta trabajó en Perú, Ronald Kuhn, como en Adra, Perú, él estaba en un avión, él me dijo, con una persona que no creía, un ateo, no creía en la Biblia. Y llegó un punto en la discusión que él preguntó, ¿tú eres feliz? Y el tipo quedó callado. ¿Y cuál es tu perspectiva de futuro? No la tengo. Entonces, algunos dicen lo siguiente, que aunque el cristianismo fuera una ilusión, él ejerce una influencia de mejorar la vida humana que no hay argumento que lo puede callar. Entonces, yo diría lo siguiente, tú puedes usar el argumento de la razón, la evidencia bíblica de que a Biblia, pero el poder transformador que la Biblia ejerce, mejorando la persona, ningún crítico la puede contestar. Abner. Sí, muy bien. A mí me parece una excelente pregunta, ¿no? Y mira, Gluder, yo diría dos cosas que son para mí importantes, ¿no? Y hablando aquí ahora como pastor, ¿no? Yo me considero primero que todo en esta vida un pastor. Para mí es invitar a la gente a experimentarla. Nuestra primera reacción es hacer apología. Como dijo Alberto, es hacer apología inmediata para defender la Biblia y para defender su autoridad. Pero a mí me parece que tenemos que invitar a la gente a experimentar la Biblia. La mayoría de la gente que la rechazan y que no le prestan atención, que no creen en su autoridad o en su autenticidad, ni siquiera la han leído. O sea, a veces simplemente desde sus presuposiciones y nunca la han experimentado. Y te digo esto porque es mi experiencia pastoral. O sea, yo crecí, ministré en mi país de origen, aunque ahí abajo dice Estados Unidos, yo soy cubano, ¿verdad? De sangre y hueso, ¿verdad? De hueso colorado, cubano de hueso colorado. Crecí en medio de una ideología oficial atea, wow, que tenía el corazón y la mente de muchas personas. Y como pastor, muchas veces la mejor salida que tenía era invitar a la gente a experimentar las escrituras de diferentes maneras, muchas maneras. Yo recuerdo que con personas que eran más o menos intelectuales y bien educadas y bueno, ustedes saben, el nivel de educación o por lo menos de escolaridad en nuestro país, en Cuba, es alto. Yo les decía, oye, pero ¿has leído la Biblia como literatura? ¿Has leído poesía bíblica? ¿Has leído narrativa bíblica? ¿Has leído alguna vez las parábolas bíblicas? Y mucha gente, yo te puedo decir, en mi ministerio en Cuba, iban a la Biblia simplemente porque yo les decía, es una literatura fantástica. Y allí yo creo que el Espíritu Santo usaba esa experiencia como un momento específico para trabajar en la vida de esa gente. O sea, cuando mi fuente epistemológica no es aceptada por otros, quizás la mejor manera es mostrar el poder de esa fuente, como decía Alberto, que es una palabra viva. Y tienes que atraer a la gente a esa fuente de muchas maneras. Y lo segundo que quiero decirte para contestarte, que para mí es muy importante, este es un impacto primario, invitar a la gente a experimentarla. Pero para mí, aún más importante, Gluder, y a nuestros amigos que nos escuchan, yo creo que lo mayor que podemos hacer es mostrar lo que la Biblia hace en nosotros. Amén. La Biblia hace en mí. ¿Qué efecto tiene la palabra en la palabra de Dios como palabra viva en la manera en que yo vivo y me relaciono con otros en el día a día? Y yo creo que lo primero que dije es secundario frente a esta realidad. Nosotros necesitamos mostrarle a la gente lo que la palabra de Dios no ha hecho en José o Daniel, que es tan importante, sino lo que la palabra de Dios ha hecho en mí, hoy, ahora, día a día. Gracias, Benjamín. Disculpa, un minuto. Ok, bueno, ya lo dijeron todo. En realidad no hay mucho que añadir. Yo creo que lo único que podría decir es que tal vez es bueno también cuando una persona está en esta situación preguntarle sus razones, porque algunas de ellas pueden tener razones que necesitan una conversación
Y algunas tal vez en ese momento se den cuenta que realmente no tienen razón, ¿no? Porque hay veces simplemente, como alguien ya lo dijo, porque no leyó, porque no está informado, entonces no sabe realmente de qué está hablando, porque hay que leer la Biblia para poder criticar. Entonces es importante tal vez añadir eso. Una pregunta más ahí sería, ¿cuáles son las razones por las que tú tienes este problema con la Biblia, ¿no? Claro. Mira, ¿sabes qué? Es interesante el personaje central de la historia de este planeta, antes de Jesús y después de Jesús, cuando estuvo en el momento más dificultoso, allí viniendo el enemigo, Satanás, tentándolo. ¿Sabe lo que dijo? Mateo capítulo 4, versículo 4. Y respondió y le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y entonces el enemigo vino otra vez. Versículo 7, Jesús le dijo, escrito está. Y el enemigo vino por tercera vez. Entonces el versículo 10, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está. Este libro ha sido observado y garantizado por nuestro Señor Jesucristo, el personaje más grande. Yo quiero invitarte para que tú comiences a estudiar este libro y saber que aquí tenemos grandes promesas que nos van a llevar a un final feliz. Quiero orar por ti, por favor. Querido Padre, gracias. Estamos en casa, en cuarentena, pero no solos. Estamos contigo. Gracias, Señor, por regalarnos tu escritura. Gracias porque Jesús ha sido el mejor ejemplo de usarla. Los apóstoles también. Ayúdanos a nosotros también a usar, a leerla y sobre todo, Señor, a vivirla. Que tu Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas para que realmente sea el evangelio vivo. Gracias por eso. Bendice a las personas que nos están mirando. Tienen problemas tal vez financieros. Sé tú con ellos. Alguno está enfermo. Por favor, Señor, sé el médico. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Amén. Te vayas. Tenemos todavía programa para ustedes. Estará con nosotros el Pastor Keller. Muchas gracias. Benjamín, Alberto y Abner. Gracias por estar con nosotros. Que el Señor los bendiga. Gracias.